Tengan muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de los casos más resonantes, en el cual vamos a hablar de Jerry Fernández, el médico, el cual ha sido acusado aquí en nuestro país, y de Sacco Vanzetti, en el cual los compañeros del grupo van a estar dando sus respectivos puntos de vista, y el cual se va a dar también un análisis y una conclusión de acuerdo a estos casos, en el cual se va a dar profundidad y análisis. Nicolás Sacco era de profesión zapatero, emigró a los Estados Unidos a los 17 años de edad. Su compañero Bartolomé Vanzetti nace en Villafalleto y emigra a los Estados Unidos a los 20 años de edad, ambos movidos por el sueño americano. Un 15 de abril de 1920, estos dos personajes son acusados y arrestados por el delito de asalto y homicidio. Fueron condenados la primera vez de 12 a 14 años, fue la pena máxima que vi en ese entonces, y ya luego los condenan a la silla eléctrica, llevándose a cabo este hecho a la madrugada del 23 de agosto de 1927, muriendo primero Bartolomé Vanzetti y luego 7 minutos más tarde Nicolás Sacco. Una vez arrestados Sacco y Vanzetti en el año 1920, la policía no determinaba el por qué se les ha arrestado. Primeramente se mencionaba de que se les ha arrestado por ser seguidores de Galliani, quien era el que encabezaba el anarquismo de ese entonces. Posterior a eso lo han vinculado con un asalto frustrado sucedido a inicios del año 1919, donde hubo testigos que acreditaban de que Vanzetti estaba ese día vendiendo pescados. Así también hubo testigos de Sacco que acreditaban de que él estaba trabajando. El juez que llevó a cabo lo que sería la audiencia de Sacco y Vanzetti fue el juez Taylor, mismo que sentenció a Vanzetti en el caso de robo anteriormente a 15 años, quien efectivamente pidió para él el caso. Más adelante, Sacco presentó a su abogado, el juez Fred Moore, quien él indicó que Sacco se encontraba tramitando su visado, pero al momento de la prueba esto tampoco fue aceptado, ya que la prueba que presentaron por parte de que eran culpables era que un trabajador de la empresa vio a dos personas que se parecían a Sacco y Vanzetti en un auto, y ese auto lo vincularon con lo que sería el asesinato de esas empresas. Jerry Fernández Zuni nació el 11 de julio de 1980. Hijo mayor de 4 hermanos, estudió medicina en la Universidad Técnica de Oruro. Está sindicado por los delitos de infanticidio y asesinato, en el caso del bebé Alexander, teniendo sentencia Jerry Fernández el marzo del 2018. En el mes de marzo del 2018 se dictamina, se sentencia al doctor Jerry Fernández a 20 años de reclusión, que fueron apelados por el equipo jurídico del doctor. Pero en septiembre del mismo año, 2018, surge una nueva evidencia, una evidencia de audio, donde en ahí la juez Patricia Pacajes va hablando acerca de Jerry Fernández porque era inocente. Así también se va notando que no ha sido tomado en cuenta la valoración de la doctora María Ángela Terán, médico forense del IDIF, donde ella menciona que no hubo violación en ningún momento. También se guardó en reserva las pruebas del PSA primeramente en los 10 primeros días, y luego fueron 4 años. El 13 de noviembre del 2014, el bebé Alexander es trasladado del hogar Virgen de Fátima hasta el Hospital del Niño con un problema cardiorrespiratorio
donde es reanimado, pero no había espacio ahí para poderlo internar en cuidados intensivos. Entonces ahí que se lo hace una transferencia al Hospital Juan 23, que está ubicada en la zona de Munaipata. Es ahí donde fallece el bebé Alexander. Mandan a la doctora Ángela Mora, donde redacta el informe en el que hace conocer la presencia de desgarro anal, porque tenía el bebé sangre en el cuerpo. Y es ahí que se desata el repudio de la población, y las autoridades gubernamentales piden esclarecer con celeridad las investigaciones a las autoridades. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el pensamiento kantiano, cómo ha influido dentro de la vida de la jueza Pacajes, Patricia Pacajes, y cómo nos dice que el modo de la razón de tu acción pueda ser erigida en ley universal. Si bien el derecho el derecho es externo y la moral es interna, la moral de la jueza Pacajes ha obrado dentro de ella. ¿Por qué? Todos tenemos lo que es bueno y lo que es malo. Y ella, en modo de desahogo y alivio, hizo esta grabación sin quererlo, pero también dio a la luz todo acerca del caso de Yeri Fernández. Es de esta manera que su moral interna de la jueza Patricia Pacajes va dando una directriz, que es lo justo, que es demostrando así que es una persona de justicia. Aunque el derecho, por otra parte, también puede ser manipulado por motivos políticos. Es así como hemos visto que en el caso de el bebé Alexander, el gobernador, la ex ministra de Justicia, eran las personas que habían intervenido para que haya una persona responsable. Y en este caso, al ser el único varón, Yeri Fernández es responsable por ser el único varón. Podemos ahora decir que Sacco Vanzetti y el doctor Yeri Fernández tuvieron ese lapso de problemas dentro de esta sociedad. Comparemos la justicia de 1920 con la justicia que en ese entonces, 2014, del caso Yeri Fernández. 1920, ¿qué teníamos en ese entonces? El auge de la Primera Guerra Mundial terminaba y nacía la Sociedad de Naciones, quien estaba encargada de velar que no estallara otros problemas. 2014, teníamos las Naciones Unidas, aquellas instituciones también que velan los derechos humanos. En un Estado de Derecho, nosotros tenemos que ver las leyes con las que estamos aplicando la justicia. En 1920 aún estaba vigente lo que sería la pena de muerte en algunos estados, que ahora en la actualidad ya no está vigente, pero se ve igual las injusticias que muestra la ciudadanía. Podemos decir lo siguiente: el caso Sacco Vanzetti y el caso Yeri Fernández. Sacco y Vanzetti juzgados injustamente. Más adelante incluso el mismo estado de Massachusetts confirma que en un caso de juzgamiento que no tenía que ver con lo que la sentencia. Más adelante el caso de Yeri Fernández nos muestra una realidad que a través de los años pasados no hemos aprendido de los errores del pasado. Podemos venir a algo concreto. Nos podemos ir a lo que sería, a lo que nos dice Kant. Kant nos menciona la separación de lo moral con el derecho. Nos dice que la moral parte del ser interior y el derecho es lo que se encuentra en el exterior. O podemos también, asimismo, decir que el derecho es como decir, se expresa en la ley. La ley es aquella encargada de limitar a la ciudadanía en ciertos casos. La moral es lo que traemos como personas. Ahora, en el caso Sacco Vanzetti, el juez Thaler nos muestra una cierta forma de justicia que no iba con cabalidad, siendo que tiene una xenofobia hacia la clase inmigrante, o a la clase migrante, perdón. Podemos decir también el pensamiento de Thomas Hobbes, que nos menciona el lobo es lobo del hombre, o que el hombre es inseguro.
¿Por qué debemos mencionar a Hobbes? Hobbes nos dice, el hombre es lobo del hombre, por la inseguridad. Y mencionemos, hagamos la comparación en este caso. Un Estado de Derecho es como una personería jurídica, porque la personería jurídica se parte a través de una asociación de personas naturales. Básicamente nosotros somos el pueblo boliviano. En el caso de Jerry Fernández podemos observar de que la jueza Pacajes tuvo en su poder el jus positivismo, que hizo ejercer mediante la presión que existía a nivel de la sociedad y a nivel de la política también. Podemos decir que la señora Pacajes no ha podido utilizar un jus naturalismo racional como debería haber sido. Siempre ha sido valorado por el lado político y se ha aferrado al jus positivista, manejándolo y manipulándolo. La juez Pacajes, en un momento de su descontrol, ha podido sacar el jus naturalista racional en una grabación donde se ha podido observar de que ha existido mucha vulneración de los derechos al doctor Jerry Fernández. Vamos a hablar más acerca del caso de Jerry Fernández, ya que se ha tomado mucho en cuenta en lo que es en nuestro departamento, ya que esto ha llevado a una gran presión social para directamente tenga esto una respuesta, es decir, querían tener resultados. ¿Qué nos dice Grocio? Grocio nos dice, el hombre no solo es racional, sino que es un ser social. La sociedad siempre va a estar acompañada de lo racional, pero va a haber esa presión en la cual el ser humano va a sentir que quiere una respuesta inmediata. Es por eso que el caso Jerry Fernández se ha visto afectado tanto por la sociedad, tanto políticamente. También, ¿qué nos dice John Locke? El hombre es titular de derechos, es decir, que aquí no se ha hecho prevalecer mucho los derechos, no ha habido tanto el debido proceso. En 1920, Nicolás Daco, que era un pescador, y Bartolomeo Vanzetti, que era zapatero, fueron condenados por los presuntos delitos de robo a mano armada y doble asesinato. Su proceso se llevó a cabo 7 años. Durante el proceso existía duda de que ellos eran realmente los culpables, pero el juez Taller, quien tenía en ese entonces un odio hacia los emigrantes italianos, el juez Taller, como tenía tanto odio a los emigrantes, ha hecho todo lo posible que Sacco y Vanzetti sean ejecutados mediante la silla eléctrica. A partir de ese año a la fecha, se sigue recordando a Sacco y Vanzetti, que han sido injustamente condenados. Después de tantos años seguimos recordando de que Sacco y Vanzetti han sido víctimas. Si bien el justnaturalismo es una doctrina de la filosofía que refiere de que las personas tenemos derechos propios y que son naturales, pero en ese entonces no se ha tomado en cuenta estos derechos. Simplemente se les ha obviado sus derechos de estas personas y se los ha condenado sin tomar en cuenta que eran inocentes. Lo que también podemos observar de 1927 a 2018, digamos, con el caso de Sacco Vanzetti y al caso de Jerry Fernández, ¿cuán poder tiene la política en la justicia, ¿no? Entonces podemos decir que en ambos casos se ha saltado, por así decirlo, los derechos humanos, los derechos que posee cada persona. Y aquí hay una frase bien interesante que dice el procurador Palmer de ese entonces, donde dice que ya era hora de poner los derechos humanos, esos derechos muy liberales, una norma, o sea, esa declaración, y actuar prontamente
para poner un alto a lo que estaban haciendo, estos anarquistas, supuestamente que querían levantarse, ya que como sabemos, en ese entonces los Estados Unidos vivía con lo que es el gran espanto rojo, porque había pasado muy poco de lo que había terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos estaba todavía muy latente con ese miedo, con ese odio hacia estas personas, y ahí tenían el miedo de que en algún momento estas personas puedan levantarse y generar otro conflicto, ya que como sabemos, después de terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra en un conflicto económico donde ya no puede así abastecer a sus empleados o a sus trabajadores, y estos empiezan a hacer huelgas y empiezan a levantarse. Justamente a estas manifestaciones o a estos mitines, como así le llamaban, pertenecían Sacco y Vanzetti, y es ahí que les agarra más resentimiento a estas personas y dice que es hora de castigar a los anarquistas o a los que intentan levantarse, y es por eso que con más fuerza hacen y los castigan o los llevan a la silla